bienvenida María Puy, antes ya te he presentado lo maravillosa que eres, una gran amiga y una excelente profesional, por tanto, estudia la palabra. Gracias, María Puy. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Pep, por la presentación y gracias al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por permitirme estar con todos vosotros haciendo esta presentación y muy especial agradecer la invitación a Aquilino García. Pedir disculpas porque yo tenía que haber entrado en primer lugar, pero he tenido problemas de conexión, pero bueno, como mis compañeros han sido muy eficientes, le han dado vuelta a las presentaciones y no ha habido ningún problema. Bien, entonces en esta última presentación vamos a hablar de la alimentación en el paciente oncológico. Voy a dividir la presentación en tres partes. Primero hablaré de las alteraciones en el estado nutricional producto del cáncer. Después pasaremos a hablar de las alteraciones en el estado nutricional como consecuencia de los tratamientos antineoplásicos y finalmente veremos las pautas dietéticas que hay que seguir en los pacientes oncológicos. Bien, en cuanto a las alteraciones en el estado nutricional producidas por el cáncer, hay que señalar que es una patología que incide de forma muy negativa en el estado nutricional y que en su situación más extrema puede llegar a producir un cuadro de desnutrición que se conoce con el nombre de caquexia cancerosa. Esta caquexia no afecta por igual a todos los pacientes con cáncer, depende en gran medida del tipo de cáncer que se padezca. Así, por ejemplo, quizá de los cánceres más caquectizantes sería el cáncer de páncreas, en donde el 85% de los pacientes que lo sufren suelen desarrollar este cuadro. Luego, en una situación intermedia, tendríamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón o el cáncer de colon, en donde el 54 al 60% de los pacientes padecen esta desnutrición. Y quizá de los menos caquectizantes, pues podríamos comentar el cáncer de mama, en donde solamente un 32 a un 48% de los pacientes suelen sufrir caquexia. Bien, esta caquexia hay que decir que está presente en 2/3 de los pacientes que fallecen por un cáncer avanzado. Puede ser la causa directa de muerte en una cuarta parte de los fallecimientos y se ha visto que existe una correlación inversa entre el grado de caquexia y la supervivencia del paciente. Bien, vamos a analizar un poco por qué se produce esta desnutrición y por qué se puede llegar a este cuadro de caquexia. En primer lugar, hay que señalar que estos pacientes experimentan diversas alteraciones que conducen a una reducción de la ingesta de alimento. Podríamos citar, en primer lugar, la anorexia psicógena, es decir, esa falta de apetito que aparece en los pacientes como consecuencia de su situación psicológica, ¿no? Son pacientes que están muy preocupados por su estado de salud porque son conscientes de que tienen una patología grave, están preocupados por el tipo de tratamiento que les van a pautar, las consecuencias que va a tener ese tratamiento y, claro, están muy preocupados por el pronóstico de su patología. Entonces, esto hace que su apetito se reduzca sustancialmente. Además, suelen padecer una anorexia que va asociada no a este estado psicológico, sino a los cambios que se producen en los neurotransmisores reguladores del apetito. Recordamos que en el núcleo arqueado del hipotálamo existen dos tipos de neuronas, unas que producen neuropéptidos estimuladores de la saciedad, como la promiolactonocortina o el CART, y otros grupos neuronales que producen neuropéptidos que estimulan el apetito, como el neuropéptido Y o la GRP. Bueno, pues se ha visto que el tumor produce una serie de sustancias que pueden actuar sobre las neuronas productoras de neurotransmisores saciantes y de esa manera estos pacientes tienen muy disminuido su apetito. Por lo tanto, tienden a comer menos de lo que hacían habitualmente. Muchos de ellos, pues dependiendo de dónde esté situado el tumor, pueden sufrir disfagia, con lo cual, bueno, pues tienen dificultades para tragar y esto les suele llevar a rechazar aquellos alimentos que les plantean mayor dificultad. Por otra parte, también el tumor puede producir disgeusia, es decir, alteraciones en el sentido del gusto. Entonces, bueno, pues si se produce, por ejemplo, un aumento en el umbral de percepción de un sabor, los alimentos que habitualmente les resultaban agradables, ahora de repente les resultan insípidos y pueden rechazarlos, sobre todo teniendo poco apetito. O si al revés se produce una disminución en el umbral de percepción de un sabor, los alimentos que habitualmente les resultaban sabrosos, pues ahora tienen sabores muy fuertes y también los rechazan. Y por último, pues se suelen producir también náuseas que llevan al paciente a rechazar la comida y vómitos que hacen que, bueno, que el alimento se haya ingerido, pues luego en el fondo es como si no se hubiese hecho porque al vomitarlos pues se pierde. Entonces todo esto conduce a que la ingesta sea insuficiente.
Por otro lado, tendríamos alteraciones como la diarrea o la malabsorción intestinal, que lo que harían es evitar una correcta utilización de los alimentos que se han ingerido. Aunque se ingiriera una cantidad correcta, que ya hemos dicho que no es el caso, pues si se produce una diarrea, quiere decir que parte de esos nutrientes que están en los alimentos se pierde, y normalmente estas diarreas pues, suelen ser consecuencia de una mala absorción. Entonces, se ingiere menos alimento de lo debido, se aprovecha peor ese alimento y además se suele producir un incremento del gasto energético debido a una serie de sustancias que se producen, como por ejemplo diversas citoquinas, es muy conocido el factor de necrosis tumoral, u otro tipo de hormonas que producen este efecto. Con lo cual, nos encontramos ante un paciente en el que no solamente se produce una disminución de la ingesta de alimentos, sino que además se produce un incremento del gasto. Esto conduce a un claro desbalance energético, se produce un balance de energía negativo y, por tanto, como consecuencia, una pérdida del peso corporal. Bien, en las diapositivas siguientes vamos a ver cómo se alteran el metabolismo de los 3 macronutrientes. En primer lugar, hablaremos del metabolismo de los hidratos de carbono. Es importante saber que las células tumorales presentan un muy elevado consumo de glucosa. Esto se debe a varias razones. La primera de ellas es que al ser unas células que se multiplican a gran velocidad, necesitan mucho sustrato energético para mantener esa tasa de mitosis. Y además a esto se le une el hecho de que las células tumorales no tienen apenas capacidad para utilizar la grasa como sustrato energético, sino que utilizan prioritariamente la glucosa. Entonces, son muy demandantes de energía, es una energía que la tienen que obtener de glucosa, no de otros nutrientes, y además la utilizan fundamentalmente por vía anaerobia. Y esto significa que tienen una vía de utilización muy poco eficiente, porque la cantidad de energía que se obtiene a partir de la glucosa, si la utilizamos por vía anaerobia, es mucho menor que si la utilizamos por vía aerobia. Por lo tanto, mucha demanda de energía que tiene que ser a partir de glucosa y además a través de unas rutas muy poco eficientes. Por tanto, grandes consumidores de este macronutriente. Como consecuencia de esta situación y para poder disponer de una gran cantidad de glucosa, se instaura en el paciente una resistencia a la insulina. De esta forma se tiene el escenario perfecto para el tumor. Las células del paciente no pueden utilizar correctamente la glucosa, no pueden captarla debido a esa resistencia a la insulina, de manera que toda esa glucosa está al servicio del crecimiento tumoral. Y además se produce una activación del ciclo de Cori. Recordaréis que el ciclo de Cori es el que permite obtener a partir de ácido láctico glucosa. Entonces tenemos una gran producción de ácido láctico por esa vía anaerobia de utilización de glucosa que tienen las células tumorales. Entonces con ese ácido láctico se sintetiza nuevamente glucosa, con lo cual estas células tumorales vuelven a tener a su disposición el sustrato energético que necesitan. Bien, también se producen graves alteraciones a nivel del metabolismo lipídico. En concreto, lo que ocurre es que se produce un aumento de la lipólisis, es decir, de la movilización de grasa a partir del tejido adiposo del paciente, y un aumento en la capacidad oxidativa para poder utilizar esos lípidos como fuente de energía. Si lo miramos con calma, nos damos cuenta de que se trata de un proceso adaptativo, es decir, las células de los tejidos del paciente no pueden utilizar bien la glucosa porque se ha instaurado esa resistencia a la insulina, esa glucosa está más al servicio del paciente, del tumor, y entonces las células del paciente lo que hacen es utilizar esos ácidos grasos que proceden de la lipólisis y así tienen una fuente de energía alternativa. Claro, esta lipólisis en el tejido adiposo blanco lo que conlleva es una pérdida de masa grasa que contribuye a la pérdida de peso de estos pacientes. Y por último, tendríamos alteraciones a nivel del metabolismo proteico. En concreto, se produce un aumento de la proteólisis. Las proteínas se degradan en mayor proporción de lo habitual, pero no va paralelo a un aumento de la síntesis proteica. Con lo cual, si se aumenta la degradación, pero no se aumenta la síntesis, se va perdiendo proteína. Es decir, se produce un balance de energía de nitrógeno negativo, acompañando al balance de energía negativo, y esto conduce a una pérdida de masa magra que también contribuye a la pérdida de peso. Es decir, estos pacientes pierden peso tanto del compartimento graso como del compartimento magro.
Y estas dos pérdidas, tanto de grasa como de masa magra, pues vienen producidas por las mismas sustancias que hemos visto que aumentaban el gasto energético, que serían, bueno, pues una serie de citoquinas y otras sustancias que se producen como consecuencia del desarrollo tumoral. Esta pérdida de masa magra es muy importante porque genera en los pacientes pues, debilidad y dependencia, problemas respiratorios al debilitarse los músculos respiratorios e incluso también problemas cardíacos porque no olvidemos que el corazón es un músculo. En definitiva, al ver lo que ocurre con el metabolismo de los 3 macronutrientes, nos damos cuenta de que realmente hay una competencia entre las células de los tejidos del paciente y las células tumorales por la utilización de los nutrientes. Bien, entonces al principio he comentado que el estado nutricional se veía negativamente afectado y que en situaciones extremas se llegaba a esta caquexia cancerosa. Entonces, bueno, pues primero pasaremos por una fase que podríamos llamar preclínica, en donde todos estos cambios metabólicos se van produciendo, pero todavía no se manifiesta un cuadro claro de desnutrición y si esto sigue avanzando, pues nos encontraríamos ya con la fase de caquexia, con la pérdida de peso que hemos mencionado y el claro deterioro del estado nutricional. Bien, antes de pasar a ver los efectos de los tratamientos antineoplásicos, quería pararme en esta diapositiva porque me parece muy importante conocer las diferencias que existen entre lo que sería una desnutrición simplemente por falta de alimento y esta caquexia cancerosa. En la desnutrición por falta de alimento se produce un fenómeno adaptativo que consiste en una reducción del gasto energético. Es decir, el organismo se da cuenta de que no está recibiendo toda la energía que requiere y entonces intenta adaptarse a esa situación reduciendo el gasto energético. Sí que es verdad que, claro, la adaptación no se produce al 100%, no se produce una reducción del gasto de la misma magnitud que la reducción de la ingesta, pero sí que es verdad que, bueno, con este sistema adaptativo lo que hacemos es minimizar el impacto de esa falta de calorías en la que se encuentra la persona. Por otro lado, también se produce otro proceso adaptativo que conlleva el ahorro de proteína. La pérdida de masa magra es siempre algo muy negativo para el organismo y hay un punto que se llama de no retorno, es decir, cuando perdemos una determinada cantidad de proteína en nuestro organismo, a partir de ahí ya digamos que esto no es reversible y eso puede conducir definitivamente al fallecimiento de la persona. Entonces, es muy grave y por ello el organismo, cuando se da cuenta de que está en esta situación de falta de energía, lo que hace es intentar ahorrar la proteína, es decir, gastar hidratos de carbono, gastar lípidos, pero mantener la proteína. Y sí que es verdad que si la situación persiste, pues bueno, llega un punto en el que ya el organismo no puede mantener esa situación y tiene que tirar también de proteína para obtener energía. Pero hay un tiempo largo en el que esta proteína se está ahorrando. Y finalmente, bueno, pues es un cuadro de desnutrición que, salvo que se pille en etapas ya muy avanzadas, donde la pérdida de proteína haya sido ya importante, pues tiene buen pronóstico porque con un correcto tratamiento nutricional, pues es reversible la situación. Sin embargo, en la caquexia cancerosa todas estas situaciones se dan, digamos que al revés. No solamente no hay una reducción del gasto energético, que ya sería, bueno, pues una dificultad respecto a lo que se produce en la desnutrición por falta de alimento, sino que hay un aumento del gasto energético. Hemos dicho que se liberan una serie de citoquinas, una serie de sustancias que incrementan ese gasto. Entonces, esto, claro, es una peor situación porque tenemos déficit de ingesta con incremento del gasto, lo que he comentado antes. El balance de energía es mucho más negativo. Por otra parte, respecto a la proteína, no se produce ese ahorro inicial que es tan interesante para mantener la vida de la persona, sino que la proteína, como ya he dicho anteriormente, se empieza a degradar desde el primer momento. Entonces, esto hace que el pronóstico de la caquexia cancerosa sea mucho peor que el de la desnutrición simplemente por falta de alimento. Bien, entonces, esta situación de desnutrición y de alteración del estado nutricional pues, es negativa en el sentido de que disminuye la calidad de vida del paciente, hace que su pronóstico sea claramente peor, incrementa el riesgo de infecciones porque el sistema inmune es muy dependiente de la correcta nutrición. Entonces, en una situación de deterioro nutricional, el sistema inmune empieza a fallar y este paciente o esta paciente tiene mucho más riesgo de contraer infecciones, lo cual todavía empeora más su situación global. Obviamente, por todo lo que he dicho, la supervivencia del paciente es menor, tiene una peor respuesta a los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia o de cirugía.
y una peor tolerancia. Cuando digo peor respuesta me refiero a que son menos eficaces los tratamientos, y peor tolerancia es que los efectos secundarios a estos tratamientos, que en muchas ocasiones pues, son bastante duros, se manifiestan con mayor virulencia, digamos. Entonces, este deterioro del estado nutricional, simplificando, lo que podemos decir que hace es reducir la esperanza de vida del paciente y hacer que el tiempo de vida que tenga peor calidad. Bien, hasta aquí entonces las alteraciones que produce la propia patología, pero el cáncer es una patología que se trata con unos tratamientos que son muy agresivos y que desgraciadamente producen muchos efectos secundarios, algunos de los cuales inciden de forma muy negativa sobre el estado nutricional. Entonces, por ejemplo, bueno, hay muchos tratamientos farmacológicos que producen anorexia, con lo cual pues hacen que la persona ingiera menos alimento del que sería deseable. También hay tratamientos farmacológicos que producen náuseas y vómitos, con lo cual lo mismo, el paciente come menos y además, aunque coma más o menos correctamente, pues parte del alimento se pierde en esos vómitos. Los tratamientos farmacológicos y también la radioterapia en la zona de la cabeza y del cuello suelen producir alteraciones del gusto. Entonces, las consecuencias son las mismas que las que hemos visto en el caso de las alteraciones del gusto producidas por el propio cáncer. Los alimentos se perciben como insípidos o como muy fuertes de sabor y se van rechazando. Entonces, según qué alimentos vayamos rechazando, pues bueno, ciertos nutrientes pueden quedarse en situación carencial. Por otra parte, también con muchos tratamientos farmacológicos es muy frecuente que los pacientes refieran un sabor como metálico en la boca, y eso hace que no disfruten de la comida. Entonces, si no están ya con mucho interés por ella, pues ya lo que faltaba es que no les sepa rica, ¿no? Entonces, esto también influye en una baja ingesta. La radioterapia en cabeza y cuello pues también puede influir en la serostomía, con lo cual hay dificultades a la hora de tragar. La radioterapia en cuello y tórax también puede producir disfagia, con lo cual pues bueno, nos enfrentamos ante una gran dificultad a la hora de tragar los alimentos y sobre todo algunos de ellos. Tanto los tratamientos como la radioterapia en abdomen pues pueden producir en unas ocasiones estreñimiento y en otras ocasiones diarrea. Sobre todo la diarrea es la que más puede influir en el estado nutricional, porque ya hemos comentado que supone una pérdida importante de nutrientes. Se ingirieron correctamente, pero luego finalmente no se han podido utilizar porque se han perdido en las heces. Y también es muy frecuente con ciertos tratamientos farmacológicos y sobre todo con la radioterapia, la mucositis, que dependiendo en qué zona del tracto digestivo se produzca, pues nos produce unas molestias u otras, pero que en cualquier caso pues suele llevar a rechazar alimentos. Si es en la boca, pues la mayor parte de los alimentos; si es en el estómago o en el intestino, pues alimentos con determinadas composiciones o con determinadas texturas. Bien, entonces, vista toda la problemática que nos genera tanto la patología como los tratamientos antineoplásicos, vamos a ver ahora cuáles son las pautas dietéticas, y antes de empezar a matizar ya en concreto cuáles son, vamos a ver un poco la importancia que va a tener la dieta en esta patología. Esto es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de qué enfermedad estemos abordando, pues el tratamiento dietético puede tener un papel más relevante o menos relevante, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso del cáncer, la dieta desempeña un papel coadyuvante junto con otros tratamientos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a patologías en donde la dieta puede representar el único tratamiento para esa enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de una insuficiencia renal crónica, salvo que estemos pensando en diálisis o en trasplante, pero en el resto de las circunstancias, el único tratamiento que tenemos para la problemática de la insuficiencia renal es la dieta. Otra cosa es que le administremos fármacos para su diabetes, fármacos para su dislipemia, pero para la insuficiencia renal realmente es lo único que tenemos, la dieta, de restricción de iones, de restricción de proteína, etc. Hay otras patologías en donde la dieta desempeña un papel relevante, pero igual de importante que a lo mejor pues, un tratamiento de otro tipo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la diabetes de tipo 1 o de tipo 2. La dieta es imprescindible, importantísima, pero es igual de importante que el tratamiento con hipoglucemiantes orales o con insulina, en el caso de una diabetes de tipo 1. Sin embargo, aquí en el cáncer estamos en una situación diferente.
La dieta es importante, obviamente, porque si estamos diciendo que el cáncer altera el estado nutricional y que eso produce todas las consecuencias negativas que ya hemos citado, pues es claro que la dieta tiene que estar ahí presente. Pero todos sabemos que el papel que desarrolla, que desempeña, no es tan importante como una quimioterapia o una radioterapia o una cirugía. Entonces, bueno, pues cada dieta tiene su papel. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo en este caso no es curativo como puede ser en otras enfermedades. Es un tratamiento que lo que intenta es adaptar la dieta a la problemática que tiene ese paciente y que acabamos de describir debido a la enfermedad o debido a los tratamientos. Bien, ¿y por qué es importante la dietoterapia a pesar de que no es el tratamiento más relevante en esta patología? Bueno, pues porque nos va a permitir prevenir o, en el caso de que ya se haya presentado, disminuir la caquexia. Si os fijáis, estoy diciendo disminuir. Si ya hemos entrado en caquexia, no vamos a poder revertirla como podemos hacerlo en el caso de una desnutrición por falta de alimento, pero sí podemos minimizarla y también podemos retrasar su aparición. Entonces, bueno, pues eso es un objetivo importante. Para mejorar la respuesta a otros tratamientos de quimio, de radio, de cirugía y para mejorar la calidad de vida. Obviamente, yo he comentado anteriormente que los efectos secundarios eran menores si la persona tenía un estado nutricional más adecuado y además todo su estado de salud se encuentra muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues es otro de los objetivos importantes, pero nunca sería curar la enfermedad. Bien, pues teniendo esto muy claro de qué le podemos pedir a la dieta en el caso de un paciente oncológico, vamos a ir viendo un poco las pautas que hay que seguir. En primer lugar, muy importante es pensar en cómo debe ser el aporte proteico. Recordamos que hemos dicho en algunas diapositivas anteriores que estos pacientes tienen un balance de nitrógeno negativo y, por tanto, una pérdida de masa magra, de masa muscular. Siempre que hay una pérdida de masa muscular, habrá que aumentar el aporte de proteínas. Entonces, si el paciente tiene una masa magra más o menos conservada, a pesar de que aumenta el catabolismo, pero no se ha apreciado una pérdida de masa magra considerable, la cifra recomendada es 1 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal y día. Y si el paciente ya ha experimentado una situación de pérdida de masa magra considerable, es decir, ya ha entrado en esa situación de caquexia, convendría incrementar todavía más el aporte y ponernos en el rango de 1,5 a 2,5 gramos de proteína por kilo y día. He puesto aquí el dato habitual en las personas sanas para que os hagáis cargo del incremento que estas cifras que os he dado suponen. En una persona sana adulta se recomienda que la proteína represente 0,8 gramos por kilo y día. Entonces, bueno, como veis, si nos situamos del 1 al 1,5 es un aumento considerable y, por supuesto, si vamos del 1,5 al 2,5 el aumento ya es muy, muy, muy claro. Pero claro, como siempre, cada medida dietética que se hace, pues normalmente plantea otra problemática. Entonces, bueno, pues esto así puesto en la diapositiva es muy fácil. En lugar de 0,8 yo pongo 1,5 y me cuesta el mismo esfuerzo. Pero el problema que nos genera esta pauta dietética es el efecto saciante. Sabemos que la proteína es un macronutriente muy saciante. De hecho, muchas veces se utiliza con ese objetivo, ¿no? Y claro, necesitamos para el tema del balance de nitrógeno mantener un aporte proteico elevado, pero al mismo tiempo esa persona se le desarrolla este efecto saciante, teniendo en cuenta que además tiene muy poco apetito, porque hemos dicho que el tumor y los tratamientos producen anorexia, pues nos va a complicar un poquito la alimentación de la persona. Por otro lado, hay que mantener un balance de energía neutro. Hemos dicho que el paciente lo tenía negativo, entonces hay que intentar equilibrar, es decir, hay que intentar incrementar la ingesta de energía, puesto que el gasto está aumentado y eso no lo podemos reducir porque las citoquinas se han liberado, están ahí y están actuando. Bien, en cuanto a la anorexia que presentan estos pacientes, bueno, pues ¿qué se puede hacer para intentar minimizarla un poco? Bueno, pues se puede, por ejemplo, realizar comidas frecuentes, es decir, en lugar de 3 comidas más copiosas, 5 o 6 comidas menos voluminosas, porque es más fácil enfrentarse a ello cuando se tiene poco apetito que a 3 comidas con el plato lleno. Escoger alimentos de alta densidad energética que con poco esfuerzo aporten muchas calorías.
Incluir más alimentos en el momento del día en el que el paciente sienta más hambre, que puede variar, no todos los pacientes sienten hambre en el mismo momento del día, entonces aprovechar ese momento para darle la mayor cantidad de alimento. Enriquecer los platos para incrementar su aporte energético, pues por ejemplo, pues si es un puré o una sopa, pues ponerle un huevo cocido hecho, o sea, ralladito, o añadirle, por ejemplo, mantequilla, o ponerle queso rallado. Si son verduras, pues añadirle unos taquitos de jamón o bechamel. Si son ensaladas, pues añadirle, por ejemplo, aguacate o frutos secos o pollo en taquitos. Si es pasta o arroces, pues ponerle salsas, queso. Carnes y pescados, pues acompañarlos de guarniciones. Si son leches y yogures, pues ponerle azúcar, miel, cacao. Todo ello para que con el mismo esfuerzo consigan más calorías. También, pues elegir los lácteos enteros en lugar de los desnatados, preparar los platos de forma atractiva y variada en cuanto a los sabores y texturas, para que aquello sea atractivo y, bueno, aunque no esté yo muy animado a empezar a comer, pues me entre por los ojos. Preparar platos únicos, completos, es decir, que el primero y el segundo estén en el mismo plato, porque supone mucho menos esfuerzo cuando se tiene poco apetito que enfrentarte a un primero y cuando ya estás un poco harto de comer, enfrentarte a un segundo. Evitar tomar mucha agua durante las comidas para que el estómago no se nos llene de algo que no nos aporta calorías. Tener a mano alimentos que sirvan de tentempié, porque bueno, se toman así casi sin darse cuenta y bueno, ahí vamos computando ingesta de calorías. Utilizar platos grandes, porque como puede verse en esta diapositiva, la misma cantidad de alimento en un plato pequeño parece que es mucho y en un plato grande parece que es menos. La cantidad es la misma, pero si yo no tengo apetito y me enfrento a un plato que lo veo lleno hasta los bordes, pues me dan menos ganas de comer todavía. Si los olores producen rechazo, pues evitar alimentos que sean muy aromáticos, o si, por ejemplo, se trata de alimentos líquidos, pues tomarlos en un recipiente que tenga tapa y con una pajita. Así esos olores que me ofenden un poco y que me hacen rechazar el alimento, pues no los percibo. Bien, cuando se tienen náuseas y vómitos, pues conviene realizar comidas frecuentes de poco volumen porque se toleran mucho mejor. También evitar alimentos con olores y sabores fuertes porque suelen promover esa náusea y el vómito de forma más intensa. Los alimentos suaves, fríos o templados se suelen tolerar mejor porque en caliente los sabores que ofenden, digamos, al paciente, pues lo hacen de manera más intensa. Tomar líquidos preferiblemente fuera de las comidas a pequeños sorbos y evitar comer donde haya olores a comida, porque también el tema de las náuseas se estimula más fácilmente cuando estamos en un entorno donde huele a comidas que a lo mejor nos están dando asco. En cuanto a las alteraciones en el sentido del gusto, pues convendría, si se tiene, por ejemplo, ageusia o hipogeusia, es decir, que no se detectan bien los sabores, se detecta todo como insípido, pues conviene condimentar los alimentos con especias o utilizar potenciadores de sabor como salsas, limón, aceite de oliva y fomentar el consumo de alimentos con sabores fuertes. Claro, aquí hay que ver, porque si tenemos por un lado pérdida del sentido del gusto, pero también tenemos algunos olores que nos ofenden, pues bueno, habrá que llegar a una situación de compromiso que no nos perjudique a ninguna de las dos alteraciones que está sufriendo nuestro paciente. Bien. Por ejemplo, sería importante no consumir tabaco ni alcohol porque esto hace que los sabores se perciban todavía peor. Sustituir las carnes por aves o pescados. Esto lo digo porque normalmente los pacientes que tienen alteraciones en el sentido del gusto toleran bastante mal la carne, no les suele gustar. Entonces, bueno, pues para que no haya problemas con el aporte de proteína de buena calidad, sustituimos las carnes por aves o pescados que normalmente no les suponen tanto problema. Si se percibe ese sabor metálico que hemos comentado anteriormente, pues hay que evitar aquellos alimentos que lo intensifiquen. Y bueno, hay veces que se recomienda realizar enjuagues con bicarbonato antes de empezar la comida. Bien, luego habría que dar un montón de pautas relativas a la disfagia, pero como ya la primera presentación se ha centrado exclusivamente en este problema, yo no voy a comentar nada al respecto porque ya se ha dicho todo lo que había que comentar.
Bueno, cuando los pacientes refieren diarrea, pues las pautas típicas de cualquier cuadro de diarrea, aunque sea producido por otra causa, es que ya seguro que las conocéis todos, pues beber mucho líquido a lo largo del día para evitar la deshidratación del paciente por esa pérdida excesiva de líquido que se está produciendo como consecuencia de la diarrea, realizar comidas frecuentes y poco copiosas, evitar alimentos ricos en fibra porque aumentan la eliminación de heces y entonces podrían empeorar la diarrea, tomar las frutas sin piel, pues por ejemplo las manzanas, en esa peladura es donde se encuentra mayoritariamente la fibra insoluble, que es la que empeora la diarrea, entonces mejor tomarlas peladas. Frutas de elección pues serían las manzanas peladas, el plátano o, por ejemplo, el limón o el membrillo, porque son frutas que se conocen como frutas astringentes. Convendría limitar los alimentos que contengan grasa porque empeoran la situación de diarrea, entonces, bueno, pues habría que evitar mantequillas, margarinas, nata o alimentos elaborados con una gran cantidad de nata o de mantequilla. También convendría eliminar los siropes, los néctares de fruta y miel, porque tienen una elevada concentración de azúcares simples, que si hay un problema de absorción y por eso se ha producido la diarrea, pues al generar mucha carga osmótica todavía empeoran mucho más este problema. Entonces, por eso, para evitar esa carga osmótica elevada en el intestino, mejor eliminarlos. Evitar también alimentos que estimulan el peristaltismo intestinal porque nuevamente pueden empeorar la diarrea, como por ejemplo el café. Y aunque la persona nunca haya sido intolerante a la lactosa, evitar la lactosa porque si bueno, hay problemas de irritación, por ejemplo, a nivel de la mucosa intestinal y la absorción de la lactosa puntualmente en esa etapa de la vida no se da bien, pues la lactosa, que es un disacárido, crea mucha carga osmótica al no digerirse y absorberse después y entonces vuelve a contribuir a la diarrea. Entonces se elimina la lactosa tomando leche sin lactosa y cuando bueno, la diarrea desaparece, si el paciente no era intolerante, se podría volver a una leche normal. Bien, si lo que se está produciendo es lo contrario, es decir, estreñimiento, pues habría que beber más de 2 litros de líquido al día, en este caso no para no deshidratarse, sino para que las heces sean más líquidas y sea más fácil eliminarlas. Tomar alimentos ricos en fibra, fundamentalmente en fibra insoluble, que es la que genera un gran bolo fecal y ayuda a la distensión intestinal y, por tanto, al peristaltismo. Promover el consumo de frutas que, a diferencia en el caso anterior que nos interesaban las astringentes, pues nos interesan las que, bueno, pues combaten este estreñimiento, como por ejemplo la naranja o las ciruelas, que son muy laxantes. O, por ejemplo, incrementar algo el consumo de aceite fundamentalmente crudo. Bien, si el problema que tenemos es la mucositis, es decir, esa irritación de las mucosas a lo largo del tracto digestivo, pues convendría antes de empezar a comer, pues por ejemplo, si es en las mucosas de la boca, aguantar pues un cubito de hielo para insensibilizar un poco la mucosa y que luego la ingesta de alimentos no sea tan dolorosa. Evitar alimentos irritantes porque nuevamente va a hacer que la ingesta también produzca dolor, pues como el kiwi o como el limón o los alimentos picantes. Evitar también el alcohol y el tabaco porque son irritantes. Incluir alimentos de texturas suaves, pues por ejemplo flanes, natillas, pudín, batidos, tortilla. Cuidar la textura de otros alimentos adicionales, adicionándoles, por ejemplo, pues salsas, aceite o mantequilla, es decir, por ejemplo, un filete frito tiene una textura más abrasiva que un filete en salsa. Entonces, bueno, pues utilizar esas preparaciones culinarias que hacen que sea más fácil ingerir el alimento sin que produzca dolor. Y, por supuesto, evitar la fibra insoluble, pues, por ejemplo, los cereales integrales o la peladura de la manzana, porque la fibra integral, la fibra insoluble confiere al alimento una textura muy abrasiva, muy rugosa, muy áspera y cuando hay mucositis, da igual que sea en la boca o más abajo en el tracto digestivo, el paso del alimento puede producir dolor o incluso lesionar la mucosa. En casos extremos que de ninguna de estas maneras conseguimos que el paciente coma sin dolor y no rechace los alimentos, pues habría que recurrir a dietas trituradas. Claro, si recurrimos a una preparación en forma de puré, pues esto va a ser mucho más llevadero. Y también no ingerir alimentos muy calientes porque una temperatura que una mucosa sana la tolera bien, porque no se quema ni nada, una mucosa inflamada por esa mucositis, pues tolera muy mal la temperatura, aunque no sea muy elevada, y vuelve a producir una ingesta con dolor.
Bueno, si el problema que tenemos es la xerostomía, pues habría que tomar alimentos que estimulan la salivación, pues nuevamente cubitos de hielo, frutas ácidas, o por ejemplo tomar alimentos de textura muy blanda, muy jugosos con contenidos altos de agua, pues por ejemplo la sandía, pero digo lo mismo que en el caso anterior. Claro, si combinamos esto y el paciente también tiene disfagia, ya en la primera presentación nos han dicho que no convienen estas frutas que dejan una gran cantidad de agua en la boca. Entonces, bueno, pues habría que hacer, digamos, una lista de todo lo que conviene en función de cada una de las alteraciones y luego ir tachando aquellas medidas que para una cosa van bien y para otra van mal, de forma que nos quedara solo aquello que va bien para todas las alteraciones que presenta el paciente. Evitar alimentos que sean secos, como galletas y biscotes, mantener una buena ingesta de líquidos y no fumar porque reseca todavía más la boca. Bien, y ya para ir terminando, bueno, pues utilizando todas estas medidas de adaptación de la dieta convencional a las alteraciones del paciente, seguimos sin conseguir que la persona reciba todos los nutrientes y la energía que necesita, pues entonces tenemos dos vías. O bien completar lo que el paciente es capaz de ingerir, que sabemos que es insuficiente, con disoluciones nutritivas, es decir, bueno, pues llega hasta aquí y yo veo que con lo que come le faltan tantas calorías, le faltan estas vitaminas, estos nutrientes, bueno, pues lo completo con disoluciones nutritivas, bebidas que son muy fáciles de tomar, o en caso de pacientes, normalmente pues ya pacientes ingresados que están en una situación ya pues muy avanzada, bueno, pues la solución es recurrir a vías de administración alternativa, ¿no? Como sería la nutrición enteral o la parenteral. Bien, pues con esto ya termino. Muchísimas gracias por su atención y he puesto aquí la portada de una guía que hemos hecho en mi grupo de investigación en donde recogemos de forma pues, bueno, mucho más extensa todas estas pautas que yo he intentado resumir en estos 30 minutos. Entonces, que bueno, pues si alguien está interesado, es un pequeño librito que hemos elaborado en mi grupo y que lo pueden conseguir en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias de nuevo por su atención y nada, estoy aquí ahora ya disponible para la ronda de preguntas que pasaremos a hacer a continuación.